Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Muy buenos días, niños del quinto y sexto grado de la institución educativa 20236 José Olaya Balandra de Bujama. Muy bien, el día de hoy, martes 1 de diciembre del año 2020. Nuestra experiencia de aprendizaje, el Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Semana número 31. Ahora, nuestra actividad que desarrollaremos el día de hoy, leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Muy bien, vamos a iniciar nuestra actividad el día de hoy. Lo primero que vamos a leer es el propósito de nuestra actividad. El día de ayer han iniciado una gran experiencia de aprendizaje y han reflexionado sobre el significado del Bicentenario de la Independencia del Perú. Seguro piensan en todo lo que habrá vivido el Perú en estos casi 200 años como república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo la historia, pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de las peruanas y los peruanos, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria. Y es a través de expresiones artísticas como por ejemplo la literatura. Nuestra meta para el día de hoy es elaborar un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar para elaborar el panel del Bicentenario. Los textos que vamos a utilizar: cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero y el texto Tradiciones Peruanas. Bien, vamos a empezar y vamos a ver qué es lo que espero que logren en esta actividad. Señalar datos básicos de 2 poemas, título, autor y quién los recitó. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos. Mencionar diferencia entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellas. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar su elección. Y por último, explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra actividad. La literatura es una de las artes más bellas y es una de las formas más antiguas de expresión artística. Además de escrita, también puede ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación, te presento una línea de tiempo sobre los 3 célebres escritores de la literatura peruana. Aquí está nuestra línea de tiempo. Años 1800, 1900 y 2000. Independencia del Perú en 1821. En 1833 nace el escritor Ricardo Palma,
12 años después de su independencia del Perú, fallece 2 años antes del centenario de la independencia. Centenario de la independencia del Perú en 1921. En 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia. Y por último, el bicentenario de la independencia del Perú en el 2021. En 1942 nace el poeta Marcos Martos. 121 años después de la independencia del Perú, continúa publicando poesías. Ahora, reflexionemos a partir de esta línea de tiempo. ¿Pudieron darse cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrá influido en ello la historia y los acontecimientos sociales de su época? ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen cultural o racial de las personas? Muy bien, entonces iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida. Como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantengan una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras. Nos preparamos para leer. Los poemas que podrás leer se encuentran en un formato de audio y uno de ellos también en video. Cuando ingresen a los enlaces web que te voy a brindar, explore el contenido total de la página. Lee el nombre del poema, del autor del poema y de la persona que recita el poema. Anota estos y otros datos importantes en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Identifica dónde se encuentran los poemas escritos, los audios de los poemas y, uno de los casos, el video. Luego decide qué poema leerás primero. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las 2 castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. El Perú, ¿no es este tu país porque conozcas sus linderos,
ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país? Porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Bien, ahora, cuando reproduzcan los audios, cierren sus ojos y presten mucha atención para que puedan recrear mentalmente los versos que escucharás. Si desean volver a leer los poemas, háganlo. También pueden releer los versos que te agradan más. Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quiénes se refiere? Vuelve a escuchar los audios u observar el video para disfrutar de la sonoridad y del ritmo de los poemas o identificar las emociones que te producen en ti. Después de leer los poemas, haz clic en el nombre de los autores para que conozcas sus datos biográficos. Ahora, sigamos comprendiendo. Han leído dos poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú. ¿Esos sentimientos son distintos? ¿La manera como ven al país es la misma? ¿Por qué? ¿Crees que en los poemas se refleja cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Ahora van a leer atentamente estos dos versos, Blasón y el Perú. Blasón fue publicado por el poemario Alma Americana en 1906, 15 años antes de que se cumpla 100 años de nuestra independencia. En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Ahora, el Perú. Fue publicado en el poemario La Caballera de Benelice en 1990, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad hacia allí había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Tomando en cuenta la lectura de los poemas, resuelve lo siguiente en tu cuaderno. Primera pregunta. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué el otro poema te gustó menos? ¿Qué rescatarías del poema que te gustó menos? 2. Escribe los dos poemas y compáralos en función a estas preguntas. ¿Tienen la misma cantidad de versos? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Tratan el mismo tema? ¿Y por qué? 3. ¿Alguno de los poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué característica de los poemas cree que los hagan bellos y melodiosos? Cita un fragmento de cada poema que te parezca bello y melodioso. Explica por qué. 4.
¿Qué querrá decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Por qué crees que menciona al sol y al coloniaje, época en que dependíamos aún de España? 5. ¿Qué querrá decir Marcos con estos versos? ¿No es este tu país? Porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Por qué crees que menciona la palabra sueños al final del poema? Y 6. Subraya o pinta las frases o los versos relacionados con la peruanidad que más te hayan gustado, de uno o de los dos poemas. Luego, selecciona 3 de ellos, escríbelos a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Como se habrán dado cuenta, en ambos poemas se transmite identidad y amor por el Perú. Esos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y en cómo se vinculan con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días seguirán profundizando a partir de ello y volverán y valorarán la trascendencia de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia. Recuerden también que una lectora o un lector que gusta de leer poesía en soportes audiovisuales es curioso y profundamente crítico. Además de intentar comprender el mensaje de los poemas, se detiene a identificar otros recursos para informarse, analizar y disfrutar el arte. Niñas y niños, tengan en cuenta que han leído poemas de 2 poetas peruanas que se presentan cada uno un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tendrán la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestre parte de las costumbres y los pensamientos del siglo XIX, allá por 1800. Ingresa al texto, al anexo Tradiciones Peruanas, que se encuentra en la sección de esta plataforma. ¿Ya? Recomendaciones para una lectura. Antes de escoger la tradición que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Si deseas, lee los datos bibliográficos del autor o directamente busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura, no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenan comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pon atención en la trama y en los diálogos y podrás reconocer una dosis de picardía en la forma de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época y te percates de que alguna de ellas se mantiene en la actualidad. Van a escribir en sus cuadernos o en una hoja de reuso los datos principales de la obra, nombre del libro, del autor, de la editorial y de la tradición seleccionada. Después responde a las siguientes preguntas. ¿De qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas de aquellas épocas? Tomen en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, el autor. Ahora sí, a disfrutar de la lectura.
A continuación, vas a evaluar tus aprendizajes sobre la base de los siguientes criterios. Señalaron los datos básicos de los dos poemas, el título, autor y quién lo recitó. Utilizaron la información sobre los autores y los poemas para sustentar con sus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionaron diferencias entre los poemas. Explicaron el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores de algunos versos. Hicieron un listado de las expresiones o los versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificaron su elección. Explicaron cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones peruanas de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Recuerden que han leído los poemas para hacer un listado de expresiones o versos de sus preferencias, ¿ya?, relacionadas con la peruanidad, y utilizarlos en el panel del bicentenario que elaborarán, ¿no?, al final de su experiencia de aprendizaje. Anímense a leer obras de otros autores de nuestro país de gran reconocimiento nacional e internacional, como José María Arguedas, Blanca Valera, Julio Ramón Ribeira, Clorinda Mato de Turner, César Vallejo, etc. Pídele a una persona mayor que te ayude en la búsqueda de libros físicos o virtuales. Ahora sí, se van a reunir con sus familias y les vas a leer uno de los textos que descubriste hoy. Luego, dialoguen sobre sus impresiones acerca del texto. Coméntales tus ideas sobre el bicentenario y la importancia de la literatura como expresión de las vivencias y los sentimientos en determinados momentos de la historia. Ahora sí, vamos a reflexionar en relación a nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? ¿Qué se te hizo más fácil y qué fue difícil al leer los poemas? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Recuerden también organizar sus anotaciones en su portafolio, pues te servirán para que las siguientes actividades cuando quieras emplearlo. Muy bien, niñas y niños del quinto y sexto grado, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy, martes 1 de diciembre. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.